Salimos a recorrer y vimos a las monjitas y nos encontramos, por supuesto, con un amigo del programa. Camilo, ¿cómo va? Muy bien, gracias, Federico. Un placer. Bueno, para nosotros, es raro encontrarte en esta época del año para nosotros. Hemos hecho muchas entrevistas en Palmich en la temporada de allá, pero ahora jugando en Argentina, el polo argentino acá en el Polo Tour. Exactamente, para mí también es raro. Hacía muchos años no venía a jugar a Argentina en esta época, pero estuve jugando la 20 goles en Estados Unidos y tenía compromisos en Colombia, entonces aproveché estas semanitas para venir a jugar Centauros y el Lestina en el Polo Tour. Bueno, estamos acá en las caballerizas de las monjitas y si hablamos de polo argentino no podemos dejar de hablar de caballos. Sos un apasionado del deporte, del polo, pero ¿en qué momento empezaste con la cría que hoy cada día va tomando más fuerza? Pero ¿cómo fue tus primeros intentos en ella? Bueno, verdaderamente desde que comencé a jugar en serio en Argentina hacia el año 99, el primer problema que tiene uno es conseguir los caballos, etcétera. Entonces con Guillermo Fernández Llanos mirábamos caballos, me conseguía caballos y luego comenzamos a jugar aquí la Copa de Oro y se vino la oportunidad de, en un remate de Ernestina, comprar dos padrillos. Uno era el sacerdote, el Open Sacerdote, un hijo de la pastora, y el otro el Open Abogado. Y ahí compramos los primeros dos padrillos. Y como todo, comienza uno a hablar, comencé a hablar con él, con Matías, que siempre pues era el que manejaba, llamemos la monta de los caballos que yo estaba consiguiendo para jugar. Y terminamos, hombre, simpático, sacar unos embriones, hacer unas crías. Y así comenzamos con dos yeguas que eran, bueno, una de ellas que era la Mili y otra que era la Brasilera, que eran yeguas que se habían jugado, las había jugado los Novillo en Palermo. Les hicimos unos embriones y comenzamos hace más o menos, eso fue hace más o menos 10 años. De ahí en adelante, ya con dos embriones, con unos de la Brasilera, que era otra yegua también que venía de esa época, comenzamos a mirar la posibilidad de tal vez llevar un padrillo a Colombia, de no sé si organizar aquí o organizar allá, y como todo, comenzamos a comprar un padrillo, comprar dos potrancas y a ver la posibilidad de sacar unos embriones. Eso fue hace 9 años y contamos con la suerte de que Tomás Fernández Llanos decidió que él se hacía cargo de la parte de cría, mientras nos organizábamos, mirábamos, etc. Y así comenzó el proyecto. El proyecto comenzó básicamente sentados, comiendo, viendo la tontería de qué hacemos con dos embriones o luego unos padrillitos. Y más bien sentémonos a ver si verdaderamente podemos criar. Y nos sentamos a explorar la genética de Ernestina, la genética de la Aguada, de Irenita, la genética de los Buqué, tantas genéticas que había, hablar de caballos, etcétera. Y fue cuando resolvimos, hombre, sería muy interesante tener un acceso a esa genética y cruzarla, lo mejor de lo uno, lo mejor de lo otro, con buenos padrillos, etcétera, y básicamente desarrollar un proyecto a largo plazo. Así comenzamos. ¿Cómo vas haciendo que esos caballos vayan mejorando su aptitud para el polo, que sigan jugando? Mientras tanto, querés seguir haciendo crecer la cría. Entonces ahí requiere mucho esfuerzo. ¿Cómo fueron los siguientes pasos? No se pueden mezclar las dos cosas. Una cosa es jugar. Entonces, jugar muy agradable, muy rico, etcétera. Buscar caballos para jugar. Perfecto. Lo otro era la cría. Entonces, la cría comenzamos desarrollando un proceso de investigar genéticas, ver qué accesos había a las genéticas y luego comenzar a cruzar. Sin embargo, el objetivo era, vamos a empezar de a poco, vamos a cuidar, a mantener y todo aquí, mirando a ver cómo comienzan a crecer, mirando cómo se van desarrollando, luego iremos a la doma, pero primero había que adquirir los primeros, la base. Yo creo que la gran oportunidad para aquellos que nos gustan los caballos se dio cuando comenzaron a desarrollarse los remates, que comenzaron Ernestina, luego la Aguada, luego la Irenita, estaban los criadores. Entonces uno comienza a mirar por ahí.
y se dan oportunidades de adquirir unas piezas muy interesantes que sirven luego como base para la misma cría de diferentes líneas. Y ahí fue que comenzamos con el proceso, bajo una premisa. Esto es sin afán, no tenemos prisa, sino vamos a adquirir unas potrancas, vamos a cruzar unas sangres, vamos a sacar embriones, luego vamos a completar un grupito pequeño y vamos a comenzar a domar cercano a los 3 años. Y no las aceleramos, las potrancas duran casi 1 año en la doma. Después de la doma se les dan casi 1 año donde se están montando, se están taqueando, etcétera, y se llevan, después de ese otro año, se llevan a jugar prácticas. La misma presión de sacar productos, de que esto tiene un costo, de que hay que resarcir ese costo urgentemente, lleva a hacer, llamamos, no tonterías, porque cada cual, pero lleva a hacer las cosas de una manera apresurada. Y desafortunadamente hay casos en que eso fracasa, pero también afortunadamente hay muchas experiencias donde eso es un éxito. Eso que estamos desarrollando va a ser basado en que generamos una organización que va a atender a las necesidades de los caballos. Y así fue como comenzamos. Primero fue que se instalaron en Lobos, y cómo fue el proceso de la organización hasta llegar a hoy estar ubicados aquí en Pilar. Teníamos unas potrancas en el campo de Lobuqué, teníamos unas potrancas en el campo de Los Novillos y luego nos instalamos en Lobos. Allá comenzamos ya a domar, allá comenzamos a establecer las cosas y llegó un punto donde ya estábamos llegando a un nivel de cerca de 35, 40 productos por año. Entonces había que crecer y fue como Tomás consiguió el terreno en Deró, donde estamos ahora. Allá tenemos, allá movimos todo. Allá tenemos la doma, tenemos los primeros galopes, tenemos los primeros pasos con el taco, tenemos, llamémoslo, para los animales son sus primeros tiempos. Tenemos la gran ventaja también de que al lado está la irenita, entonces también se puede hacer un proceso de trasplante de embriones que nos sirve muchísimo para mantener el ritmo. Y con todas esas cosas, hoy en día tenemos la organización centrada ya y durante el año vienen aquí, a las caballerizas, los productos nuevos, básicamente en 3 etapas. Los productos nuevos, los productos que ya llevan su segunda temporada y los productos que ya están jugando. Y esos en diferente etapa se traen a Buenos Aires, pues a Pilar. Continuamos aquí en las caballerizas de las Monjitas con Camilo Bautista. Bueno, Camilo, vos me contabas que en algún momento tuviste la oportunidad de los criadores que abrieron las puertas para que las Monjitas pueda tener algo de esas líneas genéticas de ejemplares de excelente nivel. ¿Están pensando algún día poder hacer lo mismo? Bueno, yo creo que, claro, hemos llegado a un nivel que otros tengan la misma oportunidad. Yo creo que eso es parte del éxito de uno como criador. Y yo creo que no tanto de uno, sino de la organización que hay detrás. Porque es que detrás de esto tú tienes los que manejan la cría, tienes los domadores, tienes los peticeros, que son los que primero te miran cuando mira uno, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y el futuro qué? Porque es que hoy en día estamos hablando de que estamos sacando cerca de 60 productos por año. ¿Tu grupo de trabajo cómo está conformado? Tomás Fernández Llanos es la persona que se ha encargado de esto, que lo ha tomado como mejor dicho, con un cariño. La ventaja de Tomás es que Tomás le cabe en la cabeza el nombre de cada uno, al padre, la madre, le cabe la genética. Siempre le ha cabido la genética de los animales de toda la vida. Entonces, para él esto es natural. Nosotros estamos más en el tema juego. Y luego está Matías, que es quien termina la mayoría de los caballos, y sobre todo los más importantes. Hay un grupo de pilotos, está Juan Cruz y el grupo de domadores. Ellos son los que manejan, digamos, el paso más importante,
que dan ellos. Como jugador, una cosa era antes que vos tenías solamente tu lote de caballos para jugar. Hoy en día vos salís a la cancha pensando que detrás tuyo hay una gran organización. Cambia también la cabeza, ¿no? Bueno, yo siempre dije que esto de jugar al polo tenía dos problemas. Uno era que el jugar al polo como deporte, como hobby, era un tema que terminaba en el momento en que uno se bajaba del caballo. Y como yo no tengo hijos varones, entonces terminaba conmigo. Luego, cuando vino el placer y llamémoslo el amor por los caballos y la cría, entonces esto se volvió una organización que es como una empresa. Entonces, detrás de esta organización, detrás de cada vez que se monta uno, hay una empresa, hay un grupo de gente por detrás que sufre, llora, se ríe, goza, todo el proceso de los animales, como cuando salimos a jugar de que las cosas se hagan bien, porque ellos todos, las monjitas es todo ese grupo de gente. Contanos un poco sobre estos caballos, este lote de caballos que estamos viendo acá, que me imagino que son los que vos jugás. Aquí ves, estos son los que estoy jugando ahorita en el Polo Tour, y lo simpático de esto es que ves más o menos en estos animales son la base de las líneas que hemos venido desarrollando. Sí. Esta es cría buque, sí, que fue, digamos, de las primeras, aún este Sanchi Sheriff. Sí. Entonces, estos, la línea punto, sí, digamos. Este es un menguante Santita, llamémoslo, eso es de los que hemos traído nosotros. Sí. Pero aquí tienes Rayo Melodía, esto es cría de los novillos. Novillos, claro. Bagual Sinfonía. Luego más, Luna Nueva. La Luna Nueva ya es Galgo Luna Llena, esto es cría Tanoira. Enfrente tienes Open Clementina Cleopatra, Esportivo Cleopatra. Corre, ¿no? Fueron armando una escudería que hay que disfrutar. Ah, sí, claro, no, y por eso te digo, hemos tenido la oportunidad de ir adquiriendo productos de los diferentes criadores, de las diferentes líneas. Como anécdota, estuvimos en el campo el otro día y nos decía, el domador decía, hombre, me bajé de una potranca, que es lo mejor que me he montado aquí en Las Monjitas. Nunca he domado algo como esto. Era la primera vez que se montaba en esa. Imagínate que era una hija de la Abril. Entonces ya estamos hablando, un producto de, llamémoslo la segunda generación, de una yegua que conseguimos en un remate, que le hemos hecho, etcétera. Ya su hija está en doma y el domador dice que es lo mejor que se ha montado. Entonces, indudablemente, lo más interesante es que en el caso del polo argentino, de la raza polo argentino, sí se dan las técnicas. La genética sí va de generación en generación y yo creo que eso es lo más importante. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es aprender de la experiencia de muchos y ponerla en práctica, cruzando la sangre de unos con otros y verdaderamente comenzando a ver el producto de lo mismo. Podemos seguir recorriendo y ahora la próxima pregunta va a ser, pero me lo vas a contar después de la pausa, en el momento que ya empiezan a montar a un equipo como es la Guada de las Monjitas, ¿y cuáles son los planes a futuros? Perfecto. Muy bien, continuamos con Camilo Bautista. Continuamos recorriendo aquí Las Monjitas y ahora sí, de fondo, el color tan tradicional que ya lo conocemos. El color naranja, el tradicional naranja. Bueno, hablando de organización, te había hecho la pregunta de empezar los primeros pasos, los primeros ejemplares polo argentino a un equipo que jugó la Triple Corona. Primero, ¿qué sentiste vos de afuera ver a tus caballos ahí adentro? Y además, ¿cuál es el próximo paso? Eso yo creo que es difícil explicarlo, porque verdaderamente la sensación que le da a uno ver los caballos, sobre todo en Palermo, y ya cuando los ves en cancha uno de Palermo, con la magnitud de la catedral, es una sensación impresionante, impresionante. Ahora, esto fue, en un momento hemos hablado de que en el futuro la cría tenía que aportar caballos y hacer las cosas como veníamos haciéndolas, iba a llevar a tener un número importante en los abiertos. Pero no hemos hecho muchos planes hasta que me llamó Eduardo Novillo y me contó que
se abrían los 5 novillos, entonces él se quedaba con Alejandro y iban a montar un equipo para la clasificación. Ahí fue que me dijo, ¿nos apoyás? Entonces le dije, claro, pues yo tengo una amistad muy grande con Eduardo y con los novillos y de muchos años, y le dije, pues claro, el apoyo está y la cría está y buenísimo el proyecto y vamos adelante. Y el año pasado logramos aportar casi un poquito más de 30 caballos a la organización para que jugaran la Triple Corona, y sabiendo pues que no íbamos a acelerar lo que venía. Yo creo que esto nos tocó un año antes de lo que verdaderamente pudimos haber esperado. Entonces trajimos unas yeguas de los Estados Unidos, de las que jugábamos en los Estados Unidos, que entre otras sirven de refuerzo, y cruzándolas con caballos polo argentino, esperamos que el día de mañana pues también sea una línea más de la genética que estamos manejando. Y así que es como este año pues repetirá el equipo en la Triple Corona, y sobre todo que como bien lo hablábamos, esto es un proyecto que tiene una dinámica, y la dinámica es que todos los años vamos produciendo cerca de 50, 60 ejemplares, de los cuales pues al final del día pueden llegar un gran número a servir para la Triple Corona. Me contabas de caballos en Estados Unidos, caballos que ya sabemos en Argentina, y también en Colombia. ¿Qué es lo que tienen allá? ¿Y hay ejemplares polo argentino? En Colombia lo que hicimos en su momento con un gran amigo, pues, y que ha sido veterinario mío allá, Andrés Navas, y con su padre, que es fue un gran polista, hoy en día es un gran espectador y amante de los caballos y del polo. Con él hicimos lo que llamamos una pequeña sucursal de esto. Montamos una cría allá, basado en los caballos que teníamos allá, y llevamos unos padrillos de acá. El Mateo, pues, que es un Mati, lo llevamos a Colombia. Llevamos ahora el Black Label, que es un padrillo que fue comprado en uno de los remates del Lestina, y hemos llevado varios. Entonces comenzamos a cruzar, y ahora llevamos estas polo argentino, y estamos comenzando también a sacarle embriones con lo que tenemos allá, con miras a hacer una cosa mucho más reducida, pero en pequeña escala, mejorar un poquitico lo que está allá. Más allá de la inversión natural que hay que hacer para armar una organización como esta, los pasos simples, básicos, que vos crees como criador, hoy que ya lo sos, para armar una organización como en este momento Las Monjitas. Bueno, yo creo que tienes que contar con algo de suerte. Y digo suerte con el tema de que las cosas no se hacen solas. Entonces, suerte para dar uno con personajes como Guillermo, como Tomás y Matías, sobre todo como Tomás, son apasionados de estos, que lo sienten, que además lo llevan muy bien. Y entonces de ahí construir una organización basado en esos principios, paciencia. Entonces tal vez eso es, ir haciendo una organización donde las personas que vayas trayendo necesariamente le dediquen a esto el cariño y el amor que necesita levantar los animales.